Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de algunos datos curiosos respecto a las tumbas de escritores y escritoras. Pero mientras les cuento estos datos, mientras les platico acerca de dónde y cómo es que fueron enterrados autoras, autores muy importantes, les voy a mostrar cómo hice estas pequeñas tumbas de decoración para que ustedes, si quieren hacerlas, también las puedan hacer en casa, ya sea así pequeñitas o más grandes. Esta es una manualidad bastante sencilla que incluso puedes hacer con materiales de reciclaje. A mí me gustan mucho los cementerios, me dan mucha paz y disfruto mucho visitarlos y mirar precisamente las lápidas y los mausoleos. Hay cementerios tan hermosos que, además, albergan celebridades y por lo tanto son turísticos. La tumba de Julio Verne es una de las más interesantes visualmente, así que comenzaré hablando de ella. Situada en el Cimetière de la Madeleine de Amiens, en Francia, es sumamente peculiar, pues frente a la lápida que porta el mensaje hacia la inmortalidad y la juventud eterna, hay una estatua de un hombre que emerge de las entrañas de la tierra, rompiendo su lápida y alzando sus manos hacia el cielo. Esta estatua es la representación de un Verne que ha vencido a la muerte y asciende lleno de jovialidad y energía. Verne estaba obsesionado con la vida, y no solo pertenecía a algunas sectas que buscaban la inmortalidad, sino que además se especulaba que la había encontrado. Lo curioso es que poco antes de su muerte, él mismo dispuso cómo quería que fuera su funeral y su tumba, diseñándola él mismo. Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley y autora de la reivindicación de los derechos de la mujer, fue enterrada en el cementerio de la iglesia de San Pancracio en Londres. Lo curioso de esta tumba, en realidad, es que no tiene lápida, sino que toda la estructura es como una especie de caja de piedra, y ahí está grabado su epitafio. El dato curioso con esta tumba es que era continuamente visitada por Mary Shelley, pues su madre había fallecido al poco nacer ella, y pasaba el tiempo ahí leyendo y escribiendo. Hay un rumor, incluso, de que la primera vez de Mary con Percy Shelley fue sobre esa tumba. Hablando de Mary Shelley, ella pidió que al morir la enterraran junto a sus padres. Sin embargo, no fue respetada esa petición y fue enterrada en el cementerio de San Pedro en Bournemouth junto a su hijo Percy y su nuera. Sin embargo, tiempo después pasaron los cuerpos de sus padres junto a ella. La tumba de Oscar Wilde se encuentra en el famosísimo cementerio Père Lachaise. Originalmente fue enterrado en el cementerio de Bougneux, pero luego fue trasladado gracias a su amigo Robert Ross. La lápida es impresionante, pues es muy grande y tiene una escultura de Jacob Epstein que representa una esfinge con alas abiertas, probablemente inspirado en uno de los poemas de Wilde. Los funcionarios parisinos consideraban ofensiva la lápida por el desnudo de la esfinge y lo desproporcionado del tamaño de sus testículos, así que intentaron taparla. Más tarde, alguien arrancó sus genitales y no fueron encontrados ni tampoco restituidos. Existe una tradición de honrar al autor dejando un beso en su lápida. El problema es que los labiales son corrosivos para la piedra y estaba empezando a dañarse por ello. Así que en el 2011 se construyó una pared de cristal para impedir que se bese la tumba. Actualmente besan el árbol que se encuentra a un lado. Jane Austen fue enterrada en la Catedral de Winchester, Reino Unido. En realidad no hay datos curiosos sobre Jane Austen, a excepción de que en la misma iglesia no solo se encuentra su tumba, sino también una placa conmemorativa que indica que ahí es donde está enterrada la famosa autora. En el cementerio de Wolvercote, en Oxford, en Reino Unido, se encuentra la tumba de J.R.R. Tolkien. En la misma lápida está su nombre y el de su esposa, pues fueron enterrados juntos. La curiosidad es que bajo el nombre de Edith Tolkien dice Lucien y debajo del mismo Tolkien dice Beren. Lucien y Beren son dos personajes de una de las historias del autor, una historia de amor y aventuras que nos cuenta acerca de Beren, un hombre humano que se enamora perdidamente de una elfa, Lucien. Al escribir esta historia, Tolkien se inspiró muchísimo en su propia historia con su esposa. Es una historia muy bella, una de mis favoritas, y el hecho de que al morir fueran enterrados también con esos nombres me parece un detalle muy romántico. Anne Bronte es la única que está enterrada fuera de la cripta familiar. El epitafio, que se colocó 3 años luego de su muerte, contenía varios errores que Charlotte Bronte, su hermana, notó en su momento,
pero que no fueron corregidos en su mayoría hasta 164 años después. La Sociedad Bronte instaló una nueva placa junto a la original en la que vienen los datos correctos. El autor argentino Jorge Luis Borges fue enterrado en el Cemetery of Kings en Ginebra, Suiza. Su lápida es bastante curiosa y ha levantado muchas especulaciones, ya que se encuentra con varias inscripciones y también una imagen muy interesante. Comenzando por ese grabado de 7 guerreros nortumbrios. Estos 7 guerreros fueron tomados de una lápida del siglo IX hallada en Inglaterra, y la imagen conmemora un ataque vikingo a un monasterio en la isla de Lindsey en Northumbria. Alrededor hay varias inscripciones que dicen "y que no temieran". Él tomó la espada, Gram, y la colocó entre ellos desenvainada, y por último una tercera inscripción que se presume es una dedicatoria de su mujer que reza "de Ulrica a Javier Otalora". Es en la parte de atrás donde se encuentra el nombre del escritor, junto con otra frase en inglés antiguo que está extraída de un poema del siglo X que dice "y no temieran". Esta lápida fue esculpida por el argentino Eduardo Longato bajo un diseño realizado por la viuda del escritor, María Kodama. Hace unos años se iniciaron gestiones para trasladar los restos de Borges al cementerio de Recoleta en Argentina, pero su viuda se negó rotundamente, así que permanece en Suiza. La lápida que estamos haciendo es una réplica de la de Edgar Allan Poe, aclamado autor de terror cuya muerte está envuelta en misterio, pues después de desaparecerse varios días volvió a casa desorientado, con otras ropas que no eran suyas y repitiendo constantemente el apellido Reynolds. A pesar de los cuidados de sus amigos y de un médico, cayó en coma y 3 días después falleció. Fue enterrado en una simple tumba que llevaba el número 80, por lo que en 1873 se hizo una colecta para enterrarlo en un sitio más digno. Y entonces surgió otro misterio. 2 años después, al querer exhumar sus restos, se encontraron con los de otra persona. Tras intensa búsqueda, hallaron el cuerpo de Poe enterrado en su ubicación actual. Algunos años después, los restos de su esposa fueron depositados junto a los suyos. Cada año, desde 1949, los días 19 de enero, el aniversario del nacimiento del autor, aparecían 3 rosas y una botella de coñac medio vacía sobre su tumba. Algunos dicen que cada madrugada de los 19 de enero aparecía en su tumba una figura misteriosa vestida completamente de negro, con un sombrero de ala ancha y un pañuelo blanco para dejar su ofrenda. La tumba se encuentra en el cementerio Westminster de Baltimore, también en Reino Unido, y en la lápida aparece esculpido un cuervo, homenaje a una de las obras más famosas. La tumba de Tolstói es bastante singular, ya que se trata de un montículo de tierra cubierto de hierba en el bosque de la finca de Yasnaya Poliana, en la que vivió y escribió. No hay ninguna señal, ni siquiera el nombre, que nos indique a quién pertenece. Y finalmente con eso tenemos nuestra tumba. Exactamente siguiendo el mismo proceso podemos hacer muchos otros diseños, hacerlos más sencillos, más grandes. Yo quise hacerlas así pequeñitas porque así las puedo poner como para decoración, como más sencillo. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, que les haya parecido interesante. Si ustedes tienen algún otro dato curioso acerca de otra de las tumbas de otro de los escritores, si ustedes tienen algún otro dato curioso sobre las tumbas de otros escritores, déjenmelo en los comentarios. Y por supuesto, si hacen las tumbas también me gustará muchísimo si me comparten fotografías o me platican que lo hicieron. Siempre me gusta sentir que es útil esto, que siempre es algo que me daría muchísimo gusto. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas y tenebrosas. Que tengan muy bonito día y tenebrosas lecturas. Adiós.